La tercera ponencia es sobre gestión en sistemas de ventilación descentralizada y corre a cargo de Jordi Sánchez. Jordi es responsable de formación del producto y diseño en el departamento de formación en la división de aire acondicionado de Mitsubishi Electric. Jordi nos va a mostrar que una de las claves para garantizar una buena calidad de aire interior pasa por la gestión y control de la ventilación de esos espacios interiores en los que pasamos tanto tiempo, ya sea en un entorno laboral, personal o de ocio. Si bien una ventilación centralizada normalmente se asocia a sofisticados sistemas para el tratamiento en grandes volúmenes de aire, con mayor o menor complejidad de sus parámetros de control, según la tipología de los proyectos, es posible plantear soluciones descentralizadas de ventilación, tanto para pequeños como para grandes caudales a tratar, y que pueden simplificar tanto la instalación como su gestión en la integración de funciones de altas prestaciones y optimizar dichos tratamientos. Pues, Jordi, ardo en deseos de que nos expliques de qué va todo esto. Buenas, gracias Ramón. Voy a pasar a presentar mi pantallita. A ver, aquí estamos. Supongo que ya estáis viendo mi presentación, ¿cierto? Pues espera, de momento no, pero supongo que en breves instantes la veremos. Te aviso en cuanto la tengamos. ¿Estamos? Ahora sí. Adelante, Jordi. Perfecto. Bien, gracias por la presentación. Trataré de ser breve porque a estas horas, después del rato que llevamos aquí, pues la gente igual ya empieza a estar un poco cansadita. Gracias CONAIF por organizar esta interesantísima jornada, gracias a la asistencia por su interés, ¿vale?, en ella. Y bueno, no haré una exposición de quién es Mitsubishi Electric, entiendo que somos sobradamente conocidos, empresa multinacional japonesa. Simplemente comentar que estamos en nuestro centenario, en nuestro 100 aniversario de la fundación de la marca, y que en concreto en temas de ventilación, pues el otro día repasando números veíamos que llevamos liderando lo que es la fabricación de motores para la ventilación desde los años 70. O sea, estamos ya hablando de más de 50 años de historia, ¿sí? Bien, mis compañeros ya han hecho mucho hincapié en todos los temas de control, conectividad, etcétera, de toda la parte de climatización, sobre todo. Y yo quería centrarme un poco más en la parte de ventilación. Por cierto, felicidades a mis dos los dos antecesores míos, ¿vale? A Gaspar y Adolfo. Muy interesantes vuestras jornadas. Gaspar, soy súper fan tuyo. Tienes una manera de explicar fantástica, ¿eh? No sé si aún está por ahí, pero de verdad me has dejado muy satisfecho. Bien, al grano. Vamos a hablar de temas de calidad de aire interior, diferenciar un poco lo que son sistemas de ventilación centralizada y descentralizada, ver un poco cómo se haría esta gestión de estos sistemas de ventilación, centrándonos más en la parte de los sistemas descentralizados y, si me da tiempo, pues acabar con unas pinceladas de algunas novedades referente a lo que es nuestra gama de ventilación Losnay. Bien, por poner un poco en contexto, vamos a hablar un poco de algunos vicios que tenemos, ¿no?, como seres humanos, ¿no? Bien sea comer, beber, respirar, ¿no? En que aquí me gustaba hacer en su momento esta analogía, esta reflexión, ¿no?, de decir, bueno, podemos pasar semanas, incluso meses sin comer o días, se reduce drásticamente, sin beber, pero en cuanto a respirar, yo no sé cómo vais vosotros de pulmones y de capacidad, pero apenas en pocos minutos uno deja de respirar y ya está jugando a las cartas con San Pedro, ¿sí? Bien,
más que nada poner en énfasis la importancia, ¿no?, de esta calidad de aire interior, ¿vale? Si nos fijamos en cuál sería el consumo que tenemos de cada uno de estos factores, pues no sé, una imagen muy gráfica, ¿no?, de que inhalamos y exhalamos unas 21.000 veces al día a través de nuestros pulmones, sacando una media de unos 8.000, bueno, 10.000, 11.000 litros al día que respiramos, ¿no? Pues bien, entiendo que todos vigilamos lo que comemos y lo que bebemos, ¿no? Poner énfasis en esta parte de la importancia de la calidad del aire interior, y que recientemente, desgraciadamente, pues por culpa de la pandemia que nos ha tocado vivir, pues se ha hecho más evidente, ¿no?, pues eh, eh, el hacer este hincapié, este énfasis en esa buena calidad del aire interior, ¿sí? ¿Qué es calidad del interior? Pues bueno, calidad del interior podríamos hablar de unas buenas condiciones higrotérmicas, ¿no?, de lo que es el propio aire de estos espacios que habitamos o en los que trabajamos, etcétera, pero no nos quedaríamos solo aquí. ¿Sí? Esto a través de los equipos de climatización pues podríamos controlar estas condiciones higrotérmicas, como decía, pero esa buena calidad del interior significa también poner énfasis y vigilar que pues esos niveles de contaminantes o incluso de patógenos, ¿no?, que puedan existir en estos espacios interiores cerrados, normalmente del orden de 100 veces más contaminados que pues el propio aire exterior, ¿vale? Pues poner énfasis en vigilar también esos factores influye en esa buena calidad del interior, influye en esos buenos, pues qué sé yo, rendimientos de trabajo, de estudio, de la gente que ocupa estos espacios. ¿Cómo solucionamos esto? Obvio, con la ventilación. ¿Sí? Ahí iba dirigida mi ponencia de hoy. Bien, pero ¿qué sucede cuando fuera de esta imagen idílica de una espacio en medio de la naturaleza con un aire puro y limpio y tal? ¿Qué pasa cuando estamos ubicados en ciudades pues con cierta contaminación, etcétera? Pues bien, esta ventilación no es solo coger aire de fuera y meterlo para adentro y ya está, sino que nos va a interesar, pues bueno, no solo ventilar, sino filtrar e incluso eliminar ciertos patógenos que pudiera existir. En este sentido, Mitsubishi Electric tiene toda una gama desarrollada y está apostando fuertemente desde ya hace un par de años en lo que llamamos soluciones de IAQ, tanto de filtración como de eliminación de elementos patógenos, y por supuesto, como ya decía, ya llevamos más de 50 años trabajando en la parte de ventilación con elementos como el LOSNAI. Hablemos pues de ventilación y os he prometido, bueno, vamos a hablar de qué es ventilación centralizada o descentralizada. Ok, generalmente se asocia a el concepto de ventilaciones centralizadas a lo que son soluciones terciarias o de grandes caudales para grandes edificios, etcétera, ¿sí? Y la descentralizada para soluciones de pequeños caudales, más domésticas, pequeñas oficinas, etcétera. Pero desde nuestro punto de vista entendemos que haciendo un análisis óptima de la solución, tanto a nivel de costes de instalación, la topología de los diferentes edificios, la arquitectura, rendimientos y prestaciones, fiabilidad de los diferentes elementos que puede haber, desde Mitsubishi Electric siempre hemos apostado por esta descentralización, esta compartimentación en pequeños elementos de ventilación en cada una de las estancias o por plantas, etcétera, entendiendo que estos sistemas de grandes caudales pues nos pueden llegar a dar grandes prestaciones, pero también exigen unos elevados y complejos sistemas de control y de zonificación para atender de forma adecuada a cada uno de los espacios. Esto sería, imaginemos, que en un gran edificio terciario de oficinas, etcétera, tenemos 3/4 partes del edificio vacío, pues ¿para qué ventilar esos espacios? Pues bueno, para ahí podríamos ir a buscar sistemas de compuertas motorizadas, como nos presentaba Adolfo antes, ¿no? De estos de Airzone, ¿vale? Para atacar solo a esas zonas donde realmente toque ventilar, para hacer esa limpieza de contaminantes, patógenos, etcétera, mediante aire exterior, ¿sí? O en el caso de sistemas que
que incluyan esas secciones de recuperación de calor, pues también eso nos va a afectar, ¿no? Sistemas donde espacios que no estén ocupados o que no estén climatizados, si mezclásemos ese aire con espacios que sí que están climatizados, esa recuperación de calor se vería afectada. Por lo contrario, si actuamos con soluciones descentralizadas que atacamos cada uno de estos microespacios de forma concreta, de forma quirúrgica, pues digamos que maximizamos estos rendimientos y esas buenas prestaciones obtenidas en esa ventilación. Bien, igualmente Mitsubishi Electric dispone de sistemas para tratamiento de ventilación centralizado con UTAs dedicadas o incluso sistemas tipo rooftop y equipos que van a hacer el control de estas UTA, ¿vale? Estas UTA, como decía, generalmente se asocian a grandes caudales, grandes proyectos, si bien pues por esa envergadura, ¿no? Se aprovecha también muchas veces la UTA no solo para la ventilación, sino también para la climatización. Obvio, aumentando pues esas secciones de frío-calor asociados para maximizar la potencia para conseguir también climatizar y no solo atemperar el aire que traemos del exterior, ¿no? Atemperar, filtrar, etcétera. Decimos, la UTA para grandes caudales nos da unas grandes prestaciones acorde a un correcto diseño y a un correcto control de las diferentes etapas de este climatizador. Bien sea, ya hemos hablado del sistema de recuperación de calor de este aire interior que sacamos fuera, cruzándolo con el aire exterior para recuperar calor, humedad, etcétera, una buena filtración, unas posibles secciones de humectación, etcétera, ¿sí? Y cada una de estas secciones de filtros, de ventiladores, tanto de impulsión y de retorno, pues van a tener que estar dimensionadas acorde a las prestaciones requeridas, a los requerimientos del proyecto, e igualmente van a exigir unos niveles de control bastante sofisticados que, si bien existen de sobras producto para hacer el control de estos diferentes sistemas, incluso en caso de soluciones con expansión directa, pues del control de las válvulas de expansión para dar la potencia requerida acorde a lo que se requiera en cada momento según caudal y condiciones exteriores e interiores de trabajo, pues bueno, también normalmente esto va asociado a unos sistemas, con unos controladores autónomos que nos hacen la gestión de cada una de estas etapas y de la gestión del global de prestaciones entregadas, bien sea por control de impulsión o de retorno, bien sea de la parte de producción de la propia de calor o frío según estas demandas que nos leen estos controladores, etcétera. Bien, existen soluciones para ello de todo tipo y, como decía, a través de controladores autónomos con elementos, digamos, altamente sofisticados, programables a medida, etcétera, pero que tal vez implican una cierta complejidad. De ahí que a mí me guste, y a Mitsubishi nos gusta hablar de lo que son los sistemas de ventilación centralizada, yendo a buscar soluciones con equipos pues más pequeñitos, ¿sí? Para aplicar a espacios concretos, ¿vale? Y con una serie de funciones que ya integran en el propio equipo, que podemos parametrizar, pero que ya vienen predefinidas y pensadas con algoritmos que corren por detrás del funcionamiento del equipo para optimizar esos rendimientos de los equipos de ventilación. Bien, el hecho de trabajar con equipos más pequeños, obviamente una de las principales ventajas es que nos permite una instalación más versátil y flexible. Son equipos más pequeños, fácilmente ubicables en falsos techos, y buscando diferentes soluciones en función de la proximidad de esas paredes exteriores para aplicar las ventilaciones, etcétera. Pero bueno, al fin son equipos más pequeñitos que no estas grandes UTAs que ubicaríamos en azoteas de terciarios, de manera que la parte de instalación, pues como indico, se realiza de forma más simplificada. Obvio, incluyen sistemas de filtración, ¿vale? Para cumplir lo que son los requerimientos RITE. Ya existen, por supuesto, equipos en que
el propio equipo, sin necesidad de cajas portafiltros adicionales, se pueden incluir estos filtros RIT M6 más F8 directamente dentro de la carcasa, de modo que pues de vuelta nos simplifica lo que es la parte de instalación sin requerir elementos adicionales a ello, ¿sí? Secciones de recuperación de calor, pues obvio, ¿vale? Los equipos Lost Nights, ahora explicaré con más detalle, pero son equipos básicamente que lo que plantean es esa ventilación mediante recuperación de calor para recuperar tanto calor sensible como podrían ser estos recuperadores sensibles de placas de aluminio, como lo que es el calor latente digamos, asociado a la humedad de esos espacios interiores y exteriores, ¿sí? Bien, en el caso de los Lost Nights estamos hablando de recuperadores de calor entálpico que recuperan tanto calor asociado a la temperatura como a la humedad, tanto sensible como latente. Son recuperadores entálpicos estáticos, por diferenciarlos de lo que serían las ruedas entálpicas rotativas. Ventaja: menos partes móviles, mayor fiabilidad, menos ruido, más atenuación también de esos ruidos exteriores, etcétera, ¿sí? Al final, un equipo Lost Night es un elemento en su día yo hacía la broma de esto, es como una caja de Kleenex con 2 ventiladores, ¿sí? Pues bien, es algo un poco más sofisticado, ¿no? Que hay un laberinto con este intercambiador de papel tratado que nos permite ese intercambio tanto de temperatura como de humedad y cruzando, que no mezclando, estas dos corrientes de aire, con sendos 2 ventiladores, uno para impulsión y uno para extracción, que veremos también parametrizable su funcionamiento acorde a las necesidades del proyecto. Elemento clave de estos recuperadores, pues en lo que llamamos el cuore, ¿no? El elemento Lost Night, ¿vale? Este cuore está hecho, como decía, de un papel tratado, de una película ultra fina, la más fina del mercado, de apenas 25 micras, ¿sí? Y que nos garantiza esa ya no permeabilidad, sino bueno, esa capacidad de humectación al ser papel, ¿vale? Para traspasar esas moléculas de humedad, esas moléculas de agua del lado, digamos, igual que en calor, decimos que el que tiene es el que es capaz de dar, ¿no? Pues el flujo caliente cede calor al flujo frío, pues en conceptos de humedad, pues sería lo mismo. El flujo húmedo es capaz de ceder humedad al flujo más seco, ¿sí? A través de esta película. Y siendo una película con una porosidad tan ultra fina, lo que no permite es pasar pues, estos contaminantes, garantizando una tasa de ventilación efectiva de más del 99%. Es decir, mucho menos de un 1% de la ventilación realmente se podría llegar a recircular. ¿Okay? Bien, otra gran ventaja de estos elementos es pues, lo que ya han estado comentando mis compañeros exhaustivamente a nivel de control y de la versatilidad y la conectividad de estos equipos pues, para con el resto de elementos de la instalación o con estos sistemas de control, como podría ser nuestro Mail Cloud, ¿vale? Domóticos propios, ¿vale? O a través de protocolos de comunicación, Magnet, XML, Modbus, etcétera, ¿sí? Integrable con equipos de nuestra gama de clima, ¿sí? Tanto doméstico, comercial, como los grandes VRF City Multi de Mitsubishi Electric, de manera que podemos parametrizar el funcionamiento o no de esa ventilación en función de si estos equipos interiores están funcionando o no también, ¿sí? Bueno, lo que comentábamos también, igual que en equipos de climatización, en equipos de ventilación integrables a esta domótica de las viviendas, ¿no? Bien sea con Google Assistant o con Alexas, etcétera, ¿vale? Para el control vía apps simplificadas, ¿no? de uso y parametrización de estos equipos a través del móvil, a través de una tablet, etcétera, ¿sí? Más parámetros de control, pues bueno, obvio, poder hacer tanto desde los propios mandos del equipo como desde estas apps que decíamos,
poder hacer una posible programación, lo que nos puede conllevar a importantes ahorros energéticos también derivados de ello, ¿sí? Obvio, también incluyen ya estos equipos todo lo que son soluciones enfocadas al free cooling, ¿vale? A ese aprovechamiento del aire exterior fresquito cuando es posible, pues climatizar estos espacios interiores simplemente aprovechando esa ventilación. Pues esto también viene ya incorporado de serie en toda nuestra gama Losnai, tanto los sensibles como tanto los entálpicos como los sensibles, que es una novedad que sacamos este año que luego comentaremos. Y este posible free cooling, este bypass de lo que sería la sección de recuperación del elemento Losnai, pues viene ya predefinido con varios patrones de funcionamiento, incluso configurables, pues estos límites tanto a nivel de temperatura interior como de temperatura exterior, los límites inferiores por debajo de los cuales no queremos que se realice ese bypass, y la diferencia de temperaturas que puede haber entre estos dos parámetros, ¿sí? Bien. Otra función muy interesante que viene de serie en todos nuestros equipos es la función Naipurge. ¿En qué corresponde esta función? Esta función consiste en, imaginemos, ¿no?, la situación en que marchamos de unas oficinas, ¿sí?, y el calor residual de los equipos interiores que puede existir, al final lo que nos haría es posiblemente acabar de calentar un poquitín estos espacios interiores. Pues bien, disponemos de un equipo de ventilación que cuando la temperatura exterior por la noche cae, pues ¿por qué no? Podemos hacer ese purgado calorífico de estos espacios interiores, ¿sí?, mediante aire exterior, aprovechando y limpiamos restos de contaminantes que pudieran haber quedado durante la jornada, pero además aprovechamos para reducir la temperatura interior de manera que al día siguiente, cuando arrancamos de nuevo, entre comillas, esos espacios están preclimatizados gracias a simplemente el funcionamiento de los ventiladores de nuestros Losnai, ¿sí? Parametrizable en tiempos, en temperaturas, etcétera, todo ya incluido de serie en nuestra grama de recuperadores. Y hablábamos de dos ventiladores. ¿Por qué es interesante también el hacer hincapié en ese concepto? Bien, pues estos ventiladores, por defecto, vienen a trabajar ambos en la misma, digamos, velocidad, ¿no? Acostumbran a tener 4 velocidades, ¿vale? Digamos, la extra baja, la baja, la alta y la extra alta, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y jugando, que esto se puede hacer vía configuración del equipo en puesta en marcha, con el trabajar con uno de los ventiladores con una velocidad superior al otro, somos capaces de gestionar estas sobrepresiones o estas depresiones de los locales según nos interese. De manera que en espacios que queramos que estén limpios respecto a espacios colindantes tal vez sucios, pues nos aseguramos de que el flujo de aire con esa sobrepresión, en todo caso, siempre tienda a salir de la habitación y no a entrar, aportando contaminantes que no serían de interés, ¿sí? Y por supuesto, hablando de conectividad como es en la jornada de hoy, nos interesa hablar de esa posible conectividad mediante sondas de calidad de aire o incluso con sondas de presencia, etcétera, ¿vale? Pero en términos de sondas de calidad de aire, comentar de que existe de serie ya, sin elementos adicionales, esa posibilidad de, vía señal externa 0,10 voltios, de atacar sobre esas velocidades del aire en función, pues eso, de la densidad de CO2 detectada en ese espacio ambiente, bien sea con sondas propias, bien sea con sondas externas, simplemente con esta señal 0,10 voltios, o incluso con la posibilidad de atacar a modo termostático, ¿no? Con contactos secos libres de tensión, directamente pues cerrando los conectores en otro punto de conexión de placa entre 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, pues atacar a forzar el que ese elemento, ese recuperador, aumente o disminuya la velocidad de ventilación para garantizar una mejor calidad de aire interior como
como es su cometido. ¿Ok? Obvio, aparte de esto, existen otras infinidad de posibles integraciones de señales externas. Aquí mostramos un ejemplo de la integración de resistencias de apoyo directamente a placa también sin elementos adicionales exteriores más que la propia resistencia, pues con esta configuración ya predefinida, ese algoritmo ya predefinido de fábrica, mínimamente parametrizable, desde el control propio del elemento LOSNAI, pues para actuar sobre una resistencia eléctrica de apoyo. ¿Vale? De manera que pues, me interesa cuando funcione el ventilador de aportación del exterior, si la temperatura exterior es muy baja o muy alta, me interesa que entre o no entre. Ojo, y cuando voy a parar cuando ya detecto que ese elemento ha hecho su función, que de forma automática se apague, o que cuando yo he apagado el ventilador, ostras, puede que haya un cierto calor residual en esta resistencia. Pues bien, yo doy el orden de apagar, pero primero apago la resistencia y luego evacúo un poquitín más de ese calor, manteniendo unos minutos ese ventilador encendido para evitar posibles problemas. Bueno, esto es esta lógica que os he explicado, que no viene tal vez hoy a cuento de nada, simplemente era por escenificar, ¿no?, de que son cuestiones que ya vienen preprogramadas de serie en la placa de nuestros equipos, sin necesidad de elementos exteriores más que la propia conexión de esa resistencia directamente en los conectores adecuados y la posible parametrización. ¿Ok? Bien, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, no estoy mal de tiempo. Toca hablar un poco, si se me permite, un poco de lo que es la propia gama de ventilación de Mitsubishi Electric. Básicamente diferenciamos la parte de ventilación en dos grandes gamas. La gama residencial para pequeños, bueno, pues para viviendas, como su nombre indica, o para pequeños caudales, ¿no?, desde 50 hasta 500 metros cúbicos hora, en el que nos queríamos hacer especial hincapié en la novedad de estos elementos, de estos LOSNAIs verticales que llamamos, de los cuales existen tres modelos, 250, 300 y 500. Esto equivale a esos 250 hasta 500 metros cúbicos hora, muy interesantes para la aplicación en doméstico junto con aerotermias, ¿vale? Muy interesantes teniendo en cuenta esa evolución del CTE actual que mejora, exige la mejora de la calidad de los cerramientos, etcétera, y que tal vez pues con esa aerotermia bien dimensionada justo para lo que necesitas, y muchas ocasiones, en muchas épocas del año, simplemente con una correcta ventilación, pues ya podríamos dar solución no solo a la limpieza del aire, sino también del aire interior, de esa calidad de aire interior que hablábamos al principio, sino que también, ¿por qué no?, aprovechando esos free cooling ya preprogramado de serie en el equipo, pues podemos aportar en la climatización gratuita necesaria en esas épocas del año en las que se puede aprovechar. ¿Ok? Como decía, tres modelos, 250, 350 y 500 metros cúbicos hora, integrable en el cloud, esto es, con esta aplicación propia de Mitsubishi Electric, que directamente vía una app en el móvil a través de Alexa o Google Assistant somos capaces de parametrizar, programar, verificar cuál es el estado de funcionamiento del equipo. Obvio, disponen de opcionales tipo filtrajes. No sé si os fijáis, pero aquí esto es una de las gracias también de este equipo, es que podemos acceder a la limpieza de filtros sin necesidad de herramientas, ¿vale? Pensando en una solución tipo residencial en la que pues el usuario de casa, pues simplemente sacando esa tapa que viene ya perfectamente sellada, pues poder acceder a esos filtros y a la limpieza de los mismos, ¿sí? Programación de funciones, ¿sí? Y lo que os decía al principio de todo, con tecnología propia de Melmac, de Nakatsugawa, de fábrica en Japón, con más de 50 años de
de historia en la fabricación de los motores de estos ventiladores, no de estos ventiladores y de ventiladores tanto de equipos de climatización de gama doméstica, comercial, de VRF, de grandes UTAs, etcétera, en la que, digamos, tenemos una fábrica que diseña a medida para cada uno de los modelos el ventilador adecuado. O sea, yo para estos, por ejemplificarlo un poco más, estos 3 modelos no tienen el mismo ventilador y mediante control inverter, que también disponemos de ello, regulamos la velocidad. No, la velocidad la regulamos, ¿somos capaces de regularla? Sí, pues para ajustarnos a mayor o menor necesidad de caudal de ventilación en ese espacio. Pero es que el propio ventilador está diseñado para los rangos de caudales máximos mínimos que exige cada uno de estos 3 modelos. ¿Me explico? De manera que, obvio, se está yendo a buscar una máxima etiquetado energético también a nivel de mínimos consumos, dado que esos ventiladores están específicamente diseñados pues para estos equipos. ¿Okay? Puntualizar aquí esta terminación LR, ¿vale? Que ahora, mientras explicaba, leía disponible, estos 3 modelos en realidad son 6, ¿vale? Son 3 por 2, 6, con la posibilidad de la expulsión exterior por el lado izquierdo o por el lado derecho. ¿Ok? Bien, que sepáis. ¿Vale? A nivel de ventilación comercial, hemos dicho, 2 grandes ramas, la más dedicada a la parte doméstica, residencial, y la más dedicada a pequeño terciario, ¿vale? O gran terciario, planteando soluciones, como decíamos, de ventilación descentralizada, yendo a buscar soluciones desde 150 hasta 2.500 metros cúbicos hora para cada uno de estos, con el elemento, los NAI, bien sean tipo entálpicos o bien sea tipo sensible, novedad de este año, pues para cada uno de estos espacios requeridos, ¿no? Dedicar ese LOSNAI pues para una planta en concreta de oficinas, separando tal vez una zona más de conferencias para que se actúe cada elemento en su zona cuando realmente requerido o adaptable, pues obvio también mediante sistemas de zonificación a zonificar aún más esta descentralización que ya nos permiten estos propios equipos. Bien, novedad, decíamos, los NAI sensible. Venimos hace muchos años trabajando con lo que son los NAI con lo que llamamos recuperadores entálpicos estáticos, ¿sí? El equipo LOSNAI de toda la vida que es capaz de recuperar tanto temperatura como humedad. Y sacamos ahora como novedad pues estos 3 modelos, 500, 800 bueno, en realidad el nombre del modelo es 50, 80, 100 para 500, 800 o 1000 metros cúbicos hora. ¿Por qué los NAI sensibles? Bueno, viene a ser, no es que viene a ser como un complemento a lo que serían los NAI entálpicos. ¿Sí? Pensemos en soluciones en las que pues por normativa, por RITE, etcétera, lo que son es la ventilación de espacios húmedos, véase baños, etcétera, no se permite realizar ese intercambio de calor con elementos que realmente transmitan sean capaces de transmitir esa humedad o posibles olores. ¿Sí? Pues bien, los NAI sensibles, en lugar de hacer la extracción de esos baños, por ejemplo, aparte y perder ese aire ya climatizado, perder ese calor tirándolo al exterior, pues estos los NAI sensibles, aquí sí que no existe posibilidad de transferencia ni de humedad ni de olores, pues nos permite hacer esa ventilación de baños también mediante estos equipos, complementando donde con los recuperadores del tipo entálpico no se llegaba. ¿Okay? Fijaos, por hacer un poco de bombo del producto, elementos de hasta 1000 metros cúbicos hora con solo 75 kilos de peso, donde, si me permitís, otros nos están duplicando, incluso triplicando el peso de estos elementos, ¿vale? Y con todas las funcionalidades que comentábamos antes de funciones disponibles en los equipos, ¿sí? Ventiladores diseñados 100% Mitsubishi Electric específicos para cada uno de estos modelos y ajustables a lo que son la lectura de sondas. Fijémonos, nuevo mando
dedicado para este tipo de equipos en los que somos capaces de mostrar la lectura de los sensores de CO2 propios de Mitsubishi Electric, de los cuales disponemos de dos modelos. Uno de pared, que además dispone de un sistema LED rojo, amarillo, verde para indicar si el nivel de CO2 es adecuado o no, además de mostrarlo en el propio mando y mostrarlo en el Mail Cloud, ¿vale? En esa mini web, en esa app a través de la cual, a través del móvil, accedíamos al control de estos equipos, pues ahí también podemos mostrar estos niveles de calidad de aire leídos por nuestras propias sondas. ¿Okay? Obvio, también disponemos del terminal de señales externas, como ya hemos comentado antes, y siempre con la filosofía del mantenimiento y todos los elementos lo más sencillos posibles. La máxima parametrización aquí, no creo que se aprecie mucho porque yo lo veo mal, con lo cual ustedes lo verán peor, pero llegamos a configurar esa diferencia de caudales entre ventiladores de impulsión y retorno, ¿sí? A nivel porcentual, ¿vale? De un 1%, 9%, en cuáles serían, según si yo indico en el mando, si quiero velocidad 1, 2, 3, 4, pues cuál es realmente el porcentaje de caudal que yo espero de cada uno de esos dos ventiladores que existen, ¿vale? Lectura de horas de funcionamiento para limpieza de filtros, bueno, etcétera. Fácil limpieza, simplemente con agua, y una muy interesante solución en cuanto a lo que es el desagüe. En el caso de recuperadores sensibles, sabrán que en la época por el hecho de aprovechar esa recuperación de calor, en el lado frío, digamos, de la corriente fría, se van a generar una serie de condensados. Pues bien, Mitsubishi internamente ya dispone dentro del equipo, sin tener que instalar el equipo de forma inclinada, internamente las bandejas de recogida de condensados a ambos lados del recuperador, porque si en verano condenso por un lado, en invierno condensaré por el otro, pues a ambos lados del recuperador internamente dispones de dos bandejas con la inclinación adecuada para desaguar en sendos dos agujeros, y con estos elementos tipo no sé cómo decirlo, como una ventosita, ¿vale? Que la propia depresión que pueden generar los ventiladores cierra este elemento de goma, ¿vale? Esta ventosita, de manera que hace el efecto del sifón. Es decir, estoy hablando de que desde la conectividad del desagüe de estos equipos es, primero, el equipo lo puedo instalar totalmente horizontal, y segundo, desde un solo punto y sin necesidad de sifones, tengo la posible conexión de este desaguado del equipo. Ya habíamos comentado el tema de la incorporación de filtros directamente dentro de la carcasa de los equipos, ¿vale? Para cumplir si fuera necesario. Y bueno, sin más, yo concluiría aquí mi exposición, ¿vale? Simplemente recordando conceptos claves. No siempre una ventilación centralizada, a pesar de esas muy elevadas prestaciones y de diseños a medida de sus equipos, no tiene por qué ser siempre la mejor opción. La opción de ir a buscar soluciones con ventilación descentralizada, con pequeños recuperadores repartidos por el edificio, nos brinda unas muy elevadas prestaciones zona por zona, siendo muy quirúrgicos y muy precisos, digamos, en cada una de las zonas según las necesidades. Y bueno, con todas las prestaciones a nivel de control que ya habéis visto, que ya llevan incorporados de serie los equipos, y la conectividad tanto a diferentes protocolos de funcionamiento como a lo que sería la domótica que conocemos todos hoy en día, muy interesante también a nivel doméstico. ¿Okay? Bien, hasta aquí sería mi pequeña ponencia de hoy. Ramón, no sé si existen Sí, preguntas por ahí. muchas gracias Jordi, muy interesante, y más en los tiempos que estamos viviendo ahora con el tema de la calidad del aire. O sea, Correcto. si es interesante, ahora mismo es súper interesante. Sí, se ha hecho como muy evidente esa necesidad de sí poner el ojo también en esa parte tan
históricamente olvidada, ¿no? Exacto. Obligada, pero olvidada. Exacto, exacto. Era lo primero que se sacaba del proyecto, ¿no? Ostras, esto es muy caro, no me aporta nada, fuera. Pues no, ojo con ello. Pues tenemos, si te parece, tenemos un par de preguntas que han salido del chat. Vale, nos Perfecto. preguntan si utilizaría el free cooling para la ventilación en los equipos de Mitsubishi. Sí. Ha habido, igual lo he pasado muy rápido, pero este dibujo de aquí, precisamente estamos hablando de estos los patrones de funcionamiento de free cooling, ¿vale? Entiendo que no sé si la pregunta va igual dirigida a cuando yo hago funcionar estos equipos en conjunto con unidades interiores de climatización, si esto es recomendable o no. Pues bueno, entiendo, obviamente sí, la respuesta es sí, ¿vale? Disponemos ya de un algoritmo internamente ya más que testeado y definido, ¿vale? Para que sea el propio equipo de ventilación el que haga esa aportación de aire exterior tanto de forma directa a espacios interiores como de forma indirecta a través de equipos de clima en el posible retorno de estos equipos de clima, llegándole a ellos un aire ya, pues bueno, pretratado y reduciendo el consumo de lo que es la parte propia del clima, ¿no? Perfecto. Pues, y una segunda pregunta sería, ¿los filtros de Mitsubishi de rombo en la Suta son absolutos? No. No son tipo EPA. Llegamos hasta el F8. Esto estaba... No sé si tengo el detalle de todos los filtros que dispongo. Bueno, en el caso... No lo dispongo aquí. En el caso del equipo doméstico llegamos hasta el M6, incluso el filtro antióxidos de nitrógeno. ¿Sí? En el caso de los equipos de tipo comercial, no sé si aquí, que esta estaba oculta. Bueno, no se aprecia toda la gama, ¿vale? Pero llegamos hasta los filtros tipo F8 y, como decía, integrables directamente en la propia carcasa del equipo. No me incluí ese equipo, no me incluí esa foto, pero bueno, digamos que una de las grandes novedades es que estos filtros M6 y F8 los puedo colocar directamente en la ranura portafiltros del propio equipo. Ah, sí que lo había mostrado, perdón. No me acordaba, lo había mostrado aquí. ¿Vale? Este es filtros M6 y F8 para cumplir condición RITE de ODA 1 y ODA 2, ¿vale? Pues van directamente dentro del equipo. ¿Okay? Muy bien. Pues Jordi, muchísimas gracias por tu explicación y que ha sido súper interesante. Y ya nada más, lo que nos queda es poder dar por clausurada la... Ok, gracias.